miopía es uno de los defectos ópticos del ojo, nosotros lo llamamos defectos refractivos del ojo, pero básicamente es aquella situación en el ojo que se da cuando miramos objetos lejanos y lo que vemos es borroso, ¿vale? Realmente, si somos un poco más técnicos, lo que se produce es que si observamos un ojo, el ojo está compuesto, la miopía se produce cuando se da un desequilibrio entre la óptica del ojo, que serían estas dos lentes, y la longitud del ojo. De tal manera que cuando la imagen de un objeto lejano la forma esta óptica, no la forma en esta parte, que es la parte sensible del ojo y donde se deben de formar las imágenes, sino que se forman delante. Por tanto, en la retina lo que obtenemos es una imagen borrosa. Eso es la miopía. En el caso de los niños, ¿cuál es el síntoma más característico? Es lo que más refieren un niño. Pues refieren a los padres: mamá, no veo bien la pizarra. ¿Vale? Ese es un síntoma muy claro. Bueno, pues esto sería la miopía. No existe una edad oficial determinada, pero sí existe cierto consenso entre los profesionales de que quizá los 4 años sea la edad más adecuada para hacer la primera valoración oftalmológica integral. ¿Por qué? Porque en esa edad los niños tienen la suficiente madurez, en términos generales, como para que colaboren a la hora de realizar las pruebas tanto optométricas como oftalmológicas para obtener un diagnóstico preciso. Pero en el caso de que los padres detectaran algún tipo de síntomas, como puede ser que en el colegio le refieran que guiña los ojos el nene al mirar la pizarra, que vean que al hacer tareas se tapan un ojo, o que guiñan mucho, o que tienen antecedentes familiares de cualquier tipo de problema visual, concretamente un ojo vago o estrabismo, todo ello sí sería causa de poder adelantar esa primera consulta. Pero digamos que en ausencia de síntomas, una primera consulta a los 4 años sería bastante... Sí, mira, actualmente el término de la miopía en sí es algo que está tomando mucha relevancia porque realmente tenemos en nuestra sociedad un boom no solamente de desarrollo de miopía, de prevalencia de la misma, sino de aumento de la misma. Cada vez hay más niños miopes y cada vez hay más miopes altos. Y esto es un problema. Sabemos que la miopía aumenta de una manera fisiológica. Por esa razón, si recuerdas, cuando te he explicado por qué se produce la miopía, entraba en juego un concepto que era la longitud del ojo. Entonces, cuando los niños crecen, pues crece todo. Crece la cabeza, crecen los brazos, crecen las piernas y también el ojo. Por tanto, esa miopía aumenta. Pero ese aumento, digamos que es fisiológico. Es decir, sabemos que todo niño miope va a tener un aumento de la miopía, pero lo ideal es que ese aumento fuera de manera fisiológica. El problema es cuando se dan ciertos factores donde el aumento pasa de ser un aumento fisiológico a ser un poquito un aumento descontrolado de la miopía. Es decir, tenemos niños relativamente pequeños ya con unos niveles de miopía altos. ¿Qué factores pueden entrar en juego en eso? Pues evidentemente uno de los factores es un factor genético. Es decir, si los padres son miopes, pues la probabilidad de desarrollo de miopía en el hijo y en función del tipo de miopía que tenga el padre también puede ser en el hijo alta esa miopía. Pero la razón principal, y en esto estamos de acuerdo todos los que nos dedicamos a la visión, la razón principal del aumento de tanta incidencia de miopía, de tanta prevalencia de miopía hoy día, es el uso de la visión próxima. Es decir, hoy día, con respecto a generaciones anteriores, los niños, aparte de la actividad de visión próxima que utilizan por la actividad escolar y por la actividad académica, desde hace una década para acá se han introducido hábitos, coincidiendo con lo que comenta, de tablets, de smartphones, etcétera, de tal manera que no solamente el niño hoy día utiliza mucho la visión próxima en su actividad escolar, sino también en sus actividades de ocio. Con lo cual, esa es la principal razón. Le echamos un poco la culpa a los tablets, a los smartphones, pero también el concepto claro es utilizar mucho la visión próxima. Y no es raro, si preguntas a un niño concretamente, te podría decir perfectamente que hoy día puede estar usando su visión próxima cada día, o aproximadamente 8 o 9 horas, entre actividad académica y juegos. Eso es mucho. Y eso es una de las principales razones de por qué aumenta la miopía hoy día de esta manera. ¿Y hasta qué edad aumenta, doctor? Pues mira,
Hace décadas se hicieron estos estudios y se estimaba que aumentaba de una manera razonable hasta la edad adulta, es decir, 18, 20 años. Incluso había estudios que determinaban que el 50% de los miopes, a partir de los 15, 16, ya se les paraba. Y el resto, pues terminaba en torno a esa edad, 19, 20 años. Pero ¿qué pasa? Estos estudios son anteriores a estos nuevos hábitos que tenemos hoy día. Con lo cual, hoy día no es raro en consulta encontrarse adultos jóvenes, entre 20 y 25 años, que sigue aumentándole la miopía. Un ejemplo muy clarificador son los opositores. Los opositores están estudiando permanentemente, día tras día, y son adultos jóvenes donde les aumenta la miopía. Pero eso es para que veamos la importancia de este factor concreto que es el uso de la visión próxima de manera tan intensa hoy día como elemento principal del aumento de la misma. Pero en términos generales, en torno a los 20 o así, entre los 20 y 25, ya podríamos decir que más o menos estaría aumentando. Pues mira, debido a este boom que tenemos de la miopía, se lleva haciendo estudios muy importantes durante, insisto, de hace una década para acá, y el control de miopía actualmente es un área específica y muy importante dentro de la ciencia de la visión. Es importante el control de miopía y actualmente lo que se busca es actuar sobre esas señales que se dan en el ojo que actúan sobre el aumento de la longitud del ojo y por tanto del aumento de la miopía. Esas estrategias o tratamientos, como decía, pueden ser ópticos, pueden ser farmacológicos. En el caso de los farmacológicos es un colirio concretamente de un fármaco llamado atropina, que se formula de manera diluida en una concentración muy baja y que los estudios determinan que tiene una altísima efectividad en el control, insisto, del aumento de la longitud del ojo, que es lo que conlleva el aumento de la miopía. Por otro lado tenemos los tratamientos ópticos, que son los más aplicados hoy día, donde destacaríamos básicamente tres. Uno de ellos sería la ortoqueratología, esta palabra tan rara, también conocida popularmente como lente orto-K, consiste en la adaptación de unas lentes de contacto llamadas lentes orto-K, que son específicas y tienen una particularidad, y es que se usan exclusivamente para dormir. Es decir, es una lente de contacto que se le adapta al niño y el niño duerme con ella. De tal manera que cuando se levanta por la mañana el niño y se quita esa lente de contacto le ha corregido su miopía. Y el niño ve bien sin nada. Pero además, desde hace ya bastantes años se sabe que a aquellos usuarios de este tipo de técnica le aumentaba menos la miopía. Y se ha visto que aparte estas lentes, aparte de hacer esa corrección de la miopía, generan una geometría en la superficie del ojo que actúa directamente sobre los estímulos del avance de la miopía. Entonces, esta técnica, que es la más avalada científicamente, es un poco, podemos decir, como el gold estándar, es decir, la técnica de referencia. Y es la que, en la medida de lo posible, es la que más se aplica en aquellos casos que puede ser adaptada. Es una técnica que le gusta mucho a los niños porque le permite, tiene una ventaja principal, y es la libertad que les da. Es decir, un niño se pone la lente por la noche en su casa, se la quita en su casa por la mañana, el niño ve bien durante todo el día y tiene libertad absoluta para hacer cualquier tipo de actividad, deportiva, no deportiva, acuática, no acuática. O sea que es una técnica que con ellos va muy bien. Tiene un inconveniente, y es que necesitan una gran disciplina en su mantenimiento de la lente de contacto y en su rutina. Precisamente por esto va muy bien con los niños, porque los niños son muy rutinarios, y entonces, insisto, es una técnica que a ellos y a los padres les gusta mucho, además les genera una situación, se vuelven algo más extrovertidos, más motivados para hacer actividad en exterior. O sea que, bueno, como digo, esta técnica es un poco el gold estándar dentro de las técnicas que utilizamos para control de miopía. Pero también tenemos otras alternativas, porque por desgracia no en todos los casos podemos adaptar una lente orto-K. La otra alternativa serían las lentes de contacto blandas para control de miopía, o también llamadas multifocales de doble foco. Estas lentes de contacto son unas lentes que en apariencia son absolutamente convencionales, pero ópticamente se comportan como la orto-K. Es decir, como ves, lo que intentan copiar es el efecto que hacen las lentes de orto-K, pero en este caso en una lente de contacto blanda.
este tipo de solución actualmente es un poco la más pujante, puesto que muchos laboratorios apuestan por esta tecnología y cada año están apareciendo nuevos diseños de este tipo de lente y parece ser que el futuro, el lente de contacto aplicada al control de miopía va por aquí. Y ya por último, y la última innovación que tenemos dentro del armamento terapéutico para control de miopía son las lentes oftálmicas, es decir, lentes de gafas para control de miopía, que también las hay. Llevan en el mercado español poco tiempo, lleva aproximadamente casi un año, no llega al año. Los estudios que avalan dicha tecnología son prometedores, pero sí es cierto que lleva poco tiempo. Entonces tenemos que esperar un poquito a ver qué resultados nos va dando. Pero la verdad que es una propuesta muy buena, sobre todo en niños que por desgracia son miopes desde edades muy pequeñas, donde las lentes de contacto no son una opción. Piensa que, por ejemplo, en nuestra unidad de control de miopía llevamos ya prácticamente 6-7 años aplicando estos tratamientos. Hemos desarrollado una gran experiencia con un gran éxito en este tipo de tratamientos. Incluso hemos desarrollado nuestros propios protocolos, de tal manera que ya hacemos tratamientos en función de cada caso. Podemos aplicar terapias simples, como sería solo lente ortoca, solo lente plana de control de miopía, pero además podemos tener casos de los llamados niños no respondedores, es decir, aquellos que a pesar de tener un tratamiento simple les sigue aumentando la miopía un poquito de manera más importante. En esos casos podemos combinar tratamientos, como sería combinar un tratamiento farmacológico con un tratamiento óptico. Los tratamientos de control de miopía, como dijimos inicialmente, si sabemos que la miopía puede ir cambiando hasta la edad adulta, pues tenemos que plantearnos que hasta la edad adulta tenemos que tener este tipo de tratamiento. Ahora bien, puede darse el caso que cuando hemos aplicado un tratamiento de control de miopía en niños bastante jóvenes, con éxito, puede darse el caso que cuando ya son adolescentes y en la monitorización que en nuestro centro llevamos a cabo en estos casos, que veamos que pasa el tiempo y no aumenta su miopía. En esos casos, y siempre bajo una estricta supervisión, podemos decidir a lo mejor retirar el tratamiento. Pero eso no deja de que continuamente estemos encima y ver que si el niño vuelve otra vez a las andadas, pues entonces volvemos otra vez a tratarlo. Pero en términos generales tenemos que pensar que todo niño miope con un avance de la miopía importante y al cual se le aplica un tratamiento contra la miopía, hasta la edad adulta, más o menos, va a estar con este tipo de soluciones. Pues nada, sería concertar una cita llamando a nuestro centro por las diferentes vías que tenemos, teléfono, WhatsApp, etcétera, y concertar una cita en función de las necesidades que requiera con el especialista más adecuado.